En medio de una noche fría y oscura, cuando la mayoría de la ciudad dormía, Marta caminaba sin rumbo fijo por las calles vacías. Su ropa estaba sucia y rota, y el viento helado le cortaba la piel descubierta. La lluvia empezaba a caer lentamente, formando charcos en el suelo y mojando cada rincón del callejón por donde ella avanzaba. Marta había perdido todo: su casa, su familia y hasta la esperanza. Pero esa noche algo iba a cambiar para siempre. Mientras caminaba, un sonido débil y extraño llamó su atención. Era un llanto pequeño y desesperado que parecía venir de algún lugar cercano. Marta se detuvo, sus ojos cansados buscando en la penumbra. El sonido se repitió, más fuerte y urgente. Sin pensarlo, comenzó a seguirlo, guiada por una mezcla de curiosidad y un extraño instinto de protección que aún conservaba dentro. Al girar una esquina, encontró a un niño pequeño sentado en el suelo, temblando y empapado por la lluvia. Su ropa, aunque cara, estaba sucia y rota, y sus ojos grandes reflejaban miedo y soledad. Marta sintió como su corazón se apretaba al verlo así. En ese momento supo que no podía dejarlo solo allí, expuesto al frío y a los peligros de la noche. Sin dudarlo, se acercó y le habló con voz suave para calmarlo. «Tranquilo, pequeño, yo te ayudaré», le dijo mientras lo tomaba en brazos. El niño se aferró a ella como si fuera el único refugio en el mundo. La mujer sin hogar se sintió extrañamente fuerte en ese momento, como si ese niño le devolviera una razón para seguir adelante. Mientras buscaba un lugar seguro, escuchó el sonido lejano de motores. Luces brillantes atravesaron la lluvia, y varios autos de lujo se detuvieron cerca del callejón. Marta sintió una mezcla de miedo y desconfianza. Nunca había estado cerca de personas tan ricas ni de autos tan caros. Pero en ese instante, sus preocupaciones quedaron a un lado. Su única prioridad era proteger al niño. De repente, un hombre elegante, vestido con un traje impecable, apareció corriendo entre la lluvia. Sus ojos reflejaban pánico y desesperación. «Miguel, Miguel», gritaba mientras buscaba frenéticamente a su hijo. Marta apretó más fuerte al niño, sin entender lo que pasaba, pero sabiendo que algo importante estaba ocurriendo. El hombre llegó junto a ellos, y al ver al niño en los brazos de Marta, la miró con una mezcla de alivio y sorpresa. «Gracias, muchas gracias», dijo con la voz entrecortada. Marta apenas podía procesar lo que escuchaba. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué ese hombre parecía tan desesperado? Mientras la lluvia seguía cayendo, Marta sintió que aquella noche, que había comenzado como cualquier otra, se convertía en el inicio de una historia que cambiaría su vida para siempre. Sin saberlo, había salvado no solo a un niño, sino también a un hombre que cambiaría su destino. Y esa misma noche, en medio del frío y la oscuridad, la esperanza comenzó a asomar en el corazón de Marta. La lluvia seguía cayendo con más fuerza, y el frío parecía penetrar hasta los huesos de Marta y del niño que aún sostenía en sus brazos. Alejandro, el hombre trajeado, no dejaba de mirar al pequeño con ojos llenos de miedo y desesperación. Su voz temblaba cuando le preguntó a Marta si el niño estaba bien. Ella asintió, aunque sentía que sus manos también temblaban por el frío y la tensión del momento. Alejandro explicó rápidamente que el niño se llamaba Miguel y que era su hijo. Había desaparecido hace apenas unos minutos mientras jugaba cerca de un parque cercano a ese callejón. Nadie había visto exactamente cómo se había alejado, pero la preocupación del padre era evidente en cada palabra que pronunciaba. Marta escuchaba con atención, sin poder creer la suerte o el destino que la había puesto en ese lugar, en ese momento, para cuidar al niño más protegido del país. A pesar de la diferencia entre ellos, Marta sintió una conexión profunda con Miguel. Él no necesitaba palabras para expresarse,
Solo su mirada asustada y el modo en que se aferraba a ella mostraban lo mucho que necesitaba protección. Alejandro parecía aliviado, pero también preocupado por lo que había pasado y por cómo el niño había terminado solo en ese lugar. El hombre le preguntó a Marta si quería acompañarlos a un lugar seguro donde pudieran darle ropa seca y algo de comer. Ella dudó por un instante. La vida en las calles le había enseñado a desconfiar de las personas y de sus promesas. Pero ver la sinceridad en los ojos de Alejandro y la inocencia del niño la hizo aceptar la oferta. Sabía que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Mientras caminaban hacia los autos, Marta seguía sosteniendo a Miguel, sintiendo el peso de su responsabilidad. Por un momento, se preguntó si estaba preparada para enfrentar ese mundo tan diferente al suyo, lleno de lujos, reglas y apariencias. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que ese encuentro no había sido casualidad, que tal vez la vida le estaba dando una segunda oportunidad. En el camino, Alejandro le contó que era uno de los hombres más ricos y poderosos del país, pero que nunca había experimentado el miedo real hasta que perdió a su hijo esa noche. La preocupación y el amor por Miguel lo habían convertido en un hombre diferente, uno que estaba dispuesto a hacer todo para proteger a su familia, sin importar las barreras sociales que existieran. Marta escuchaba todo con atención, sintiendo cómo la historia de ese hombre y su hijo comenzaba a desdibujar las líneas invisibles que separaban sus mundos. Aunque seguía siendo una mujer sin hogar, en ese momento comenzó a verse como alguien capaz de algo más, alguien con valor y dignidad. Al llegar a la casa de Alejandro, Marta quedó impresionada por la grandeza y el lujo que la rodeaban. Pero en lugar de sentirse intimidada, su mente se llenó de preguntas y una extraña esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, que tendría que enfrentarse a prejuicios y a un mundo que no estaba hecho para ella, pero también sentía que por primera vez en mucho tiempo podría construir algo distinto. Mientras la puerta se cerraba tras ellos, Marta apretó suavemente la mano de Miguel y miró a Alejandro. En ese momento, los tres entendieron que esa noche no solo había salvado al niño, sino que también había comenzado a salvarse a sí misma. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de aquella casa, algo nuevo estaba por nacer, la esperanza. La noche seguía envuelta en lluvia y sombras cuando Marta cruzó el umbral de aquella imponente mansión por primera vez. Cada paso que daba resonaba en el amplio vestíbulo, un mundo completamente ajeno al que ella conocía. Los muebles relucían bajo la luz tenue, las paredes estaban adornadas con cuadros y recuerdos que hablaban de una vida llena de poder y éxito. Pero Marta no podía distraerse con las apariencias. Su mirada siempre volvía hacia Miguel, que se aferraba a ella con la misma intensidad que cuando lo encontró en el callejón. Alejandro la condujo a una habitación cálida y acogedora, donde le ofreció ropa seca y comida para el niño. Mientras lo hacía, Marta sentía una mezcla de incredulidad y ansiedad. ¿Cómo podía alguien como ella encajar en un lugar tan distinto? Sin embargo, la sonrisa tímida de Miguel, al sentirse cómodo por primera vez en horas, le dio fuerzas para seguir adelante. Esa misma noche, mientras el niño dormía, Marta se sentó en la sala principal con Alejandro. El hombre parecía agotado, pero sus ojos no dejaban de reflejar preocupación y gratitud. Le contó cómo, a pesar de su riqueza, nunca había experimentado el miedo real hasta que perdió de vista a su hijo. Sus palabras tenían un peso diferente cuando las decía a alguien que sabía que el dinero no puede comprar la seguridad ni la paz. Marta escuchaba con atención, intentando comprender ese mundo lejano, tan distinto del suyo. Pero también empezó a darse cuenta de que, a pesar de las diferencias, compartían algo fundamental: el amor y el deseo de proteger a quien se quiere. Al día siguiente, mientras caminaban por los jardines de la mansión, Marta sintió que los muros que la habían separado del mundo comenzaban a desmoronarse.
Alejandro le habló de sus miedos y de cómo la vida le había enseñado que no todo puede controlarse, por más poder que se tenga. Marta, por su parte, comenzó a contar fragmentos de su propia historia, de cómo había perdido su hogar y su familia, y de las duras noches en la calle que la habían hecho fuerte pero también desconfiada. Fue entonces cuando ambos entendieron que esa noche lluviosa no solo había unido a un hombre rico y una mujer sin hogar, sino que había creado un puente entre dos mundos que parecían imposibles de juntar. Sin embargo, no todo sería fácil. Marta pronto enfrentó miradas y susurros en la mansión. Algunos miembros del personal la miraban con recelo, otros con lástima disfrazada de indiferencia. Alejandro, consciente de esas barreras invisibles, comenzó a apoyarla públicamente, mostrando que su confianza en Marta no era una casualidad, sino un reconocimiento de su valor y dignidad. Miguel, por su parte, se convirtió en un lazo indestructible entre ellos. Su sonrisa cada vez más frecuente y su alegría creciente eran la prueba más clara de que la presencia de Marta era un regalo para esa familia. Con el paso de los días, Marta empezó a encontrar un nuevo propósito. Ya no era solo una mujer sin hogar. Se estaba convirtiendo en un pilar para esa familia, un ejemplo de coraje y resiliencia. Y aunque el camino por delante estaba lleno de desafíos, cada pequeño avance hacía que la esperanza brillara más fuerte. La historia de Marta, la mujer que salvó al hijo del hombre más rico del país, estaba lejos de terminar. Era solo el comienzo de una transformación profunda, donde el amor y la valentía superarían cualquier diferencia. ChatGPT SED. La revelación de la verdadera identidad de Miguel sacudió el mundo de Marta más de lo que ella misma esperaba. Mientras se acomodaba en la habitación que le habían asignado dentro de la mansión, no podía dejar de pensar en el niño que había encontrado esa noche lluviosa. Era el hijo del hombre más rico del país, alguien que ella nunca hubiera imaginado conocer, mucho menos salvar. El peso de esa realidad empezó a caerle encima lentamente. ¿Cómo podría una mujer sin hogar, con su pasado lleno de heridas y desconfianzas, integrarse en un entorno tan lejano a su vida anterior? Marta se preguntaba si sería aceptada, si lograría conservar su dignidad y si algún día podría olvidar las calles y la soledad que había conocido. Alejandro, por su parte, no escondía su agradecimiento ni su admiración por Marta. Él sabía que sin ella, esa noche habría sido un desastre. Pero también comprendía que su familia y su entorno difícilmente aceptarían a alguien como ella tan fácilmente. La presión social era fuerte, y en ese mundo donde el prestigio y la apariencia lo eran todo, la llegada de Marta causó susurros y miradas que la mujer sentía pesarosa y humillada. Sin embargo, hubo un momento clave que cambió todo. Durante una cena formal, cuando algunos invitados comenzaron a murmurar sobre la presencia de Marta, Alejandro se levantó y defendió públicamente a la mujer que había salvado a su hijo. Con voz firme y clara, explicó que Marta no solo había sido una heroína aquella noche, sino que representaba la esperanza y la fuerza que él mismo necesitaba para enfrentar sus miedos. Ese gesto rompió muchas barreras invisibles. Algunos comenzaron a verla con otros ojos, no como una intrusa, sino como alguien valiosa. Marta, aunque aún insegura, sintió una chispa de confianza crecer dentro de ella. Era un pequeño paso, pero significativo. Mientras tanto, Miguel seguía desarrollando una relación especial con Marta. En sus juegos y risas, el niño encontraba en ella una figura maternal que le daba seguridad y cariño. Marta aprendió a leer sus silencios y a entender sus miedos, y poco a poco, el niño comenzó a abrirse, dejando atrás la sombra del abandono. Pero no todo fue sencillo. Marta enfrentó momentos de soledad y nostalgia. Las calles, que alguna vez fueron su hogar, le llamaban con un eco doloroso. Recordaba las noches frías, el hambre y la incertidumbre, y a veces se preguntaba si realmente podía dejar todo eso atrás.
El miedo a lo desconocido y a ser rechazada seguía presente. Sin embargo, con cada sonrisa de Miguel y cada palabra de apoyo de Alejandro, Marta encontró razones para seguir adelante. Aprendió que la vida podía ser dura, pero también hermosa cuando alguien confiaba en ti y te ofrecía una segunda oportunidad. La historia de Marta no era solo un relato de salvación física, sino un viaje profundo hacia el perdón, la aceptación y la esperanza. En un mundo donde las diferencias parecían insalvables, ella estaba demostrando que el amor y la valentía podían romper cualquier barrera. Esa noche, mientras miraba por la ventana y la lluvia volvía a caer suavemente, Marta sintió que, aunque el camino sería largo y difícil, estaba lista para enfrentarlo. Porque ahora sabía que no estaba sola. Tenía a Miguel, a Alejandro, y una oportunidad para construir una vida diferente. La mujer sin hogar que una vez caminó sola bajo la lluvia ahora empezaba a caminar hacia un futuro lleno de posibilidades, guiada por el poder de un acto de bondad que había cambiado su destino para siempre. La mañana siguiente llegó con un sol tímido que apenas lograba penetrar las gruesas cortinas de la mansión. Marta despertó en una habitación limpia, con sábanas suaves y una sensación extraña que no había experimentado en mucho tiempo: seguridad. Sin embargo, junto a esa tranquilidad, una mezcla de incertidumbre y miedo la invadía. ¿Podría realmente formar parte de ese mundo tan lejano? ¿O terminaría siendo solo un huésped temporal, una anomalía que desaparecería con el tiempo? Mientras bajaba al comedor, el aroma a café recién hecho y pan recién horneado la recibió. Alejandro ya estaba allí, revisando unos documentos, pero al verla sonrió con calidez. «Hoy es un día importante», Marta le dijo. «Quiero que conozcas a algunas personas, gente que será importante en nuestra vida. Pero también quiero que sepas que no estás aquí solo por lo que hiciste, sino porque creo en ti». Marta asintió, agradecida pero nerviosa. No sabía qué esperar, ni cómo sería recibida por quienes formaban parte de ese mundo. Al terminar de desayunar, Alejandro la llevó a una sala amplia donde esperaban varias personas, algunas vestidas con ropa elegante, otras con uniformes de trabajo. Había una tensión palpable en el aire, una mezcla de curiosidad y desconfianza. Los primeros minutos fueron incómodos. Marta sentía todas las miradas sobre ella, algunas juzgándola sin siquiera conocerla. Pero poco a poco, comenzó a responder con su humildad y sinceridad, contando su historia sin adornos, mostrando la fortaleza que había aprendido en las calles y la esperanza que sentía ahora. Su voz era firme, aunque sus ojos reflejaban la vulnerabilidad de quien ha vivido demasiado. Una mujer mayor, encargada del personal de la casa, fue la primera en romper el hielo. «Has pasado por mucho, Marta», dijo con suavidad. «Quizá aquí encuentres un lugar donde sanar y empezar de nuevo». Esa simple frase alivió una parte del peso que llevaba en el pecho. Pero no todos estaban dispuestos a aceptarla tan fácilmente. Algunos susurraban entre ellos, cuestionando si alguien como ella encajaría en ese entorno. Marta lo sentía, y aunque su corazón se encogía, decidió no dejar que el miedo la paralizara. Sabía que debía demostrar su valor cada día, no solo con palabras, sino con acciones. En los días siguientes, Marta comenzó a integrarse lentamente en la rutina de la casa. Ayudaba con lo que podía, desde cuidar a Miguel hasta colaborar con las tareas que se le asignaban. Cada pequeño logro era una victoria silenciosa contra sus propios fantasmas y contra los prejuicios que aún enfrentaba. Alejandro se convirtió en su mayor aliado, defendiendo cada paso que ella daba y asegurándose de que nadie la humillara o la excluyera. Su confianza en Marta era inquebrantable, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Pero el verdadero desafío vino cuando Marta tuvo que enfrentarse a su propio pasado. Un día, mientras limpiaba unos documentos viejos en una habitación olvidada, encontró una foto antigua de una mujer que se parecía mucho a ella,
rodeada de niños sonrientes. Era su madre, alguien que había perdido hacía años debido a circunstancias dolorosas que nunca había logrado superar completamente. Esa imagen despertó en Marta una mezcla de tristeza y determinación. Comprendió que su historia no solo era de abandono, sino también de esperanza y de segundas oportunidades. Ya no era solo la mujer sin hogar que había salvado a un niño perdido, ahora era alguien que podía reconstruir su vida desde las ruinas del pasado. Con el tiempo, Marta comenzó a soñar de nuevo. Soñaba con un futuro donde la dignidad no dependiera del dinero ni del estatus, donde el amor y el coraje fueran las verdaderas riquezas. Y aunque el camino era incierto y lleno de obstáculos, por primera vez en mucho tiempo, se sentía lista para enfrentarlo. El vínculo entre Marta, Alejandro y Miguel se fortalecía cada día, demostrando que las diferencias pueden superarse cuando hay voluntad y corazón. Y así, en medio de una mansión que parecía un mundo aparte, una mujer que había conocido la oscuridad comenzaba a brillar con una luz propia. La mansión, con su imponente arquitectura y jardines cuidados, se había convertido poco a poco en el nuevo mundo de Marta. Pero a pesar de la belleza y la seguridad que la rodeaban, ella sabía que dentro de sí misma aún había batallas por librar. Las sombras de su pasado no desaparecían con facilidad, y la incertidumbre sobre su futuro la mantenía alerta. Una tarde, mientras Miguel jugaba en el parque privado de la casa, Marta recibió una llamada inesperada. Era alguien de su antiguo barrio, alguien que conocía la historia de su caída y que no dudaba en recordarle los errores del pasado. ¿De verdad crees que ese mundo es para ti?, le preguntó con desprecio. ¿Crees que un día no volverás a ser la misma de antes? Las palabras la golpearon con fuerza, despertando dudas que creía haber dejado atrás. Pero en lugar de rendirse, Marta respiró hondo y recordó por qué estaba luchando. No era solo por ella, sino por Miguel, por Alejandro, y por la oportunidad que la vida le había dado. Esa noche, mientras la casa dormía, Marta se sentó en la terraza mirando las estrellas. Pensó en su vida, en los momentos difíciles y en la fuerza que había encontrado en medio de la tormenta. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidida a no dejar que el miedo o el pasado la definieran. Al día siguiente, Marta decidió enfrentar su realidad de frente. Se reunió con Alejandro para contarle lo ocurrido y para buscar apoyo. Alejandro escuchó con atención y le ofreció su respaldo sin dudar. Lo que importa es quién eres hoy, Marta, y lo que estás construyendo. No permitas que nadie te haga dudar de eso. Con esa confianza renovada, Marta comenzó a tomar pequeños pasos para sanar. Participó en talleres, aprendió nuevas habilidades y, sobre todo, fortaleció el vínculo con Miguel y Alejandro. Su presencia en la casa dejó de ser una curiosidad para convertirse en una parte fundamental de la familia. Pero la verdadera prueba llegó cuando un evento inesperado sacudió la tranquilidad de la mansión. Una noticia en los medios anunciaba un escándalo que involucraba a Alejandro, poniendo en riesgo su reputación y la estabilidad de su familia. La presión externa aumentó, y Marta se encontró en medio de un torbellino de emociones y desafíos. Sin embargo, en lugar de alejarse, Marta decidió quedarse y apoyar a Alejandro. Su valentía y lealtad se convirtieron en un ancla para él, demostrando que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en quienes permanecen a tu lado en los momentos difíciles. La familia enfrentó juntos la tormenta, y aunque el camino fue arduo, salieron fortalecidos. Marta descubrió en sí misma una fuerza que nunca imaginó tener, y Alejandro comprendió que su mundo había cambiado para mejor gracias a aquella mujer que una noche lluviosa había salvado a su hijo. La historia de Marta, Alejandro y Miguel era ahora un testimonio de superación, de amor y de esperanza. Y mientras la lluvia volvía a caer suavemente sobre la ciudad, dentro de aquella mansión la luz brillaba con más intensidad que nunca, iluminando un futuro lleno de promesas.
La calma que parecía haberse instalado en la mansión era solo una ilusión momentánea. A medida que pasaban los días, Marta comenzó a notar cómo las sombras del pasado no solo acechaban desde fuera, sino que también surgían dentro de ese mundo nuevo que intentaba abrazar. Algunas personas, aún desconfiadas, no ocultaban sus murmullos y miradas de reproche. La presión social se sentía en cada rincón, y la mujer sin hogar que había salvado al hijo del hombre más rico del país se encontraba enfrentando un juicio silencioso que ponía a prueba su paciencia y fortaleza. Pero Marta había cambiado. Ya no era la mujer que temía y huía de las adversidades. Cada desafío, cada palabra amarga, era un recordatorio de lo lejos que había llegado y de lo que aún debía conquistar. Alejandro, consciente de la situación, la apoyaba sin reservas, pero sabía que la verdadera batalla debía librarla ella misma. Un día, durante una reunión importante en la que se discutían asuntos familiares y empresariales, Marta fue invitada a participar inesperadamente. Al principio, la tensión en la sala era palpable. Algunos de los asistentes miraban a Marta con escepticismo, cuestionando su presencia. Sin embargo, cuando ella habló con honestidad sobre su experiencia, sobre el amor que sentía por Miguel y la esperanza que la había motivado a cambiar, algo en sus palabras tocó los corazones de quienes la escuchaban. Su sinceridad y humildad sorprendieron a muchos, y poco a poco, las barreras comenzaron a desvanecerse. Marta se convirtió en un símbolo vivo de transformación, demostrando que el origen no define el destino y que el verdadero valor está en la capacidad de superar las dificultades. Mientras tanto, Miguel florecía bajo el cuidado y el cariño de Marta. Su sonrisa se volvió constante, y su confianza creció con cada día que pasaba. La relación entre ellos se fortalecía, y ese vínculo especial servía como un recordatorio constante de que la vida puede cambiar en un instante, cuando menos lo esperas. Pero la historia no estaría completa sin los momentos de vulnerabilidad. Marta, a pesar de su valentía, a veces se encontraba sola en la oscuridad, luchando contra dudas y miedos que la perseguían desde su infancia. Eran esos momentos en los que recordaba la mujer que fue y se preguntaba si realmente merecía esta nueva oportunidad. Fue en una de esas noches, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la terraza de la mansión, cuando Alejandro se acercó y se sentó a su lado. Sin palabras grandilocuentes, solo con su presencia silenciosa, le ofreció el apoyo que necesitaba. En ese instante, Marta comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en la fama, sino en las personas que te acompañan cuando el mundo parece desmoronarse. La historia de Marta estaba lejos de terminar. Su viaje era un testimonio de resiliencia, de amor y de la fuerza que nace cuando decides no rendirte. En un mundo dividido por barreras invisibles, ella estaba derribando muros y construyendo puentes, mostrando que incluso en la oscuridad más profunda puede surgir la luz más brillante. Mientras la ciudad seguía su ritmo frenético, dentro de aquella mansión, una mujer y un niño habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida: un hogar, una familia y la esperanza de un mañana mejor. La noche caía sobre la ciudad con un silencio profundo, interrumpido solo por el suave murmullo de la lluvia que golpeaba los ventanales de la mansión. Marta miraba a Miguel dormir, su rostro iluminado tenuemente por la luz de una lámpara. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le había regalado algo que creía perdido para siempre: la esperanza. Pero esa esperanza venía acompañada de una responsabilidad inmensa. Sabía que su historia no era solo la suya, sino la de todos aquellos que luchan por un futuro mejor, que enfrentan prejuicios y superan obstáculos imposibles. Marta comprendía que debía seguir adelante, no solo por ella, sino por Miguel y por Alejandro, quienes habían confiado en ella cuando el mundo parecía darle la espalda. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios profundos. Marta decidió que no solo quería ser una invitada en esa mansión, sino una parte activa de la familia y de la comunidad. Comenzó a involucrarse en proyectos sociales impulsados por Alejandro, dedicando tiempo a ayudar a personas en situación de calle, compartiendo su historia para inspirar a otros a no rendirse. Su valentía y dedicación no pasaron desapercibidas.
Pronto, los murmullos de rechazo se transformaron en palabras de respeto y admiración. Marta se convirtió en un ejemplo vivo de transformación, una mujer que había salido de la oscuridad para iluminar el camino de otros. Pero no todo fue fácil. La fama inesperada trajo consigo nuevas pruebas. Algunas personas intentaron usar su historia para sus propios intereses, distorsionando la verdad y sembrando dudas. Marta tuvo que aprender a protegerse, a confiar en quienes realmente la apoyaban y a mantenerse fiel a sí misma. En medio de todo, la relación entre Marta, Alejandro y Miguel se fortaleció como nunca antes. Juntos enfrentaron los desafíos, celebraron los logros y aprendieron que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor y la lealtad. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Alejandro tomó la mano de Marta y, con una sonrisa sincera, le dijo: «Has cambiado mi vida más de lo que imaginas. Gracias a ti, aprendí que la riqueza más grande está en el corazón». Marta, emocionada, supo en ese momento que había encontrado un hogar, un lugar donde pertenecer. La historia de Marta, la mujer sin hogar que salvó al hijo del hombre más rico del país, se había convertido en una leyenda de esperanza y redención. Un recordatorio de que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. Y así, mientras la lluvia seguía cayendo suavemente, Marta cerró los ojos con la certeza de que su vida jamás volvería a ser la misma. Porque ahora sabía que el verdadero milagro no estaba en el destino que le había tocado, sino en la fuerza con la que decidió luchar por un futuro mejor.